Hola a todos, y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí de nuevo. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en una historia que, de verdad, a mí me tiene fascinado. Hoy vamos a hablar de algo que a todos nos encanta, el amor, el romance, y, ¿qué tal?, el amor de novela hecho realidad. Y es que, como habrán intuido por el título, vamos a sumergirnos en la historia de amor de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Una pareja que nos hizo soñar, que nos emocionó, y que, para nuestra alegría, trascendió la pantalla. Así que, prepárense para conocer todos los detalles de esta historia, desde cómo se conocieron, pasando por sus momentos más románticos, sus desafíos, sus momentos más felices, y hasta, ¿por qué no?, las especulaciones y rumores que siempre acompañan a las parejas de celebridades. Vamos a desentrañar este cuento de hadas moderno y ver qué lo hizo tan especial. Y, por supuesto, les voy a contar mi opinión, lo que yo pienso sobre todo esto. Así que, quédense hasta el final, porque no se lo pueden perder. Antes de que empecemos, y para no olvidarnos, si son nuevos por aquí, los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el mundo del entretenimiento, el cine, las series, y, por supuesto, el chismecito que tanto nos gusta. Suscríbanse, es completamente gratis, y me ayudan muchísimo. Además, recuerden dejar sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Sus opiniones son muy importantes para mí. Ahora sí, arranquemos con la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Todo comenzó en el set de grabación de la serie L'Officine d'Er, conocida en español como Senkalkam o, mejor dicho, Me robaste el corazón. ¿Recuerdan esa serie? Un éxito rotundo. Y, para mí, la química entre ellos era innegable desde el primer capítulo. Esas miradas, esos roces, esa complicidad, era evidente que algo especial estaba pasando. La serie, para quienes no la vieron, si no la vieron, corran a verla, cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada por Hande, una estudiante de arquitectura que ve truncados sus estudios por una beca que le es cancelada. Y Serkan Bolat, interpretado por Kerem, un empresario exitoso, es el responsable de esto. Para solucionar el problema, y para lograr sus propios objetivos, acuerdan fingir ser pareja durante un tiempo. Por supuesto, lo que empieza como un trato, termina en un amor apasionado. Ya ven por qué digo que es un cuento de hadas moderno. La serie tenía todos los ingredientes para atraparnos, una trama fresca, personajes entrañables, escenarios hermosos, y, por supuesto, una química explosiva entre los protagonistas. El rodaje de L'Officine d'Er fue el caldo de cultivo perfecto para que la magia sucediera. Pasar tantas horas juntos, compartir experiencias, reír, llorar, y construir una conexión tan profunda, inevitablemente generó algo más que amistad. Los fans, desde el principio, notaron esa chispa, esa conexión especial que traspasaba la pantalla. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, las bromas que se gastaban, todo apuntaba a algo más. Y claro, las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y especulaciones. Durante las grabaciones, los rumores sobre un posible romance entre Kerem y Hande no tardaron en surgir. Los fans, como siempre, fueron los primeros en notar la magia que desprendían juntos. Las fotos, los vídeos, las entrevistas, todo parecía apuntar a una relación fuera de la pantalla. Las redes sociales se incendiaron con teorías y especulaciones. Ya saben, ese momento en que los fans se convierten en detectives, analizando cada detalle, cada gesto, cada publicación. Era como un juego, un rompecabezas que todos queríamos armar. Inicialmente, tanto Kerem como Hande mantenían cierta discreción. No confirmaban ni negaban nada, lo que alimentaba aún más la curiosidad y el entusiasmo de sus seguidores. Esta estrategia, aunque comprensible, solo hizo que la expectativa creciera.
Mantener el misterio, jugar con las expectativas, era una forma de mantener la atención en la serie, al mismo tiempo, proteger su privacidad. Sin embargo, poco a poco, comenzaron a dar pistas. Publicaciones en Instagram, comentarios sutiles, fotos juntos fuera del set, todo era motivo de análisis y debate. Y nosotros, los fans, encantados. Recordemos esos primeros indicios, una cena juntos, una foto en un evento, un comentario cariñoso en una publicación. Cada pequeña señal era celebrada por los fans, que veían en cada gesto una confirmación de sus sospechas. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de emociones, con mensajes de apoyo, felicitaciones y muestras de cariño hacia la pareja. Uno de los momentos más significativos fue cuando los paparazzi los captaron juntos, tomados de la mano, paseando por las calles de Estambul. Esa foto fue la confirmación oficial que todos estábamos espera. No. La alegría de sus fans fue inmensa. Ver a Eda y Serkan, a Hande y Kerem, juntos en la vida real, era como un sueño hecho realidad. El amor de la ficción se convertía en realidad. La imagen de ellos dos, caminando por la calle, sonriendo, tomados de la mano, se convirtió en un símbolo de ese romance que había nacido en la pantalla y que se extendía a la vida real. Fue un momento mágico, que marcó un antes y un después en la historia de la pareja. Después de la confirmación, la pareja comenzó a mostrar su amor de forma más abierta. Compartían fotos juntos en las redes sociales, asistían a eventos públicos, y se dedicaban mensajes cariñosos en entrevistas. Eran la pareja perfecta. Hermosos, exitosos, talentosos y, sobre todo, enamorados. Sus apariciones públicas se convirtieron en eventos, donde la prensa y los fans se agolpaban para verlos juntos, para capturar cada gesto, cada mirada. Era evidente que su amor era genuino, que se sentían cómodos y felices juntos. Un momento que recuerdo con mucho cariño fue cuando Hande cumplió años. Kerem le dedicó un mensaje muy emotivo en Instagram, expresando su amor y admiración por ella. Era evidente que lo suyo no era solo una relación superficial, era un amor profundo, genuino y verdadero. Ese mensaje, lleno de cariño y admiración, fue un reflejo de la profundidad de su relación. Kerem demostró ser un hombre enamorado, que apreciaba a Hande no solo por su belleza y talento, sino también por su personalidad, su inteligencia y su corazón. Pero como en toda historia de amor, también hubo desafíos. La fama, la presión mediática, los constantes rumores, todo esto puede ser difícil de llevar para cualquier pareja. Y, por supuesto, Kerem y Hande no fueron la excepción. La constante atención de la prensa, las especulaciones sobre su relación, las críticas en las redes sociales, todo esto podía afectar la estabilidad de su relación. Tenían que lidiar con los chismes, los rumores infundados, y la constante intromisión en su vida privada. Además, las agendas apretadas de ambos, sus compromisos profesionales, las constantes grabaciones y viajes, también podían afectar su relación. A veces, la distancia es un factor difícil de sobrellevar. Imaginen lo difícil que es mantener una relación cuando cada uno tiene agendas llenas de compromisos, cuando las grabaciones los obligan a pasar largas temporadas fuera de casa, cuando los viajes constantes impiden la convivencia diaria. A pesar de todo, se esforzaron por mantener su relación, demostrando que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo. Y a pesar de esos desafíos, no podemos olvidar los momentos felices que compartieron. Los viajes, las celebraciones, los momentos íntimos, todos esos recuerdos quedaron grabados en la memoria de sus fans. Las fotos de sus viajes juntos, las fotos en redes sociales que compartían, los mensajes de cariño que se dedicaban, todo eso construyó la imagen de una pareja feliz y enamorada. Lamentablemente, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la historia de amor de Kerem y Hande tuvo un final. Después de 2 años de relación, y para sorpresa de todos, la pareja anunció su separación.
Los medios de comunicación, como era de esperarse, explotaron con noticias y especulaciones sobre las razones de la ruptura. La noticia de la separación cayó como un balde de agua fría sobre sus fans. Todos nos preguntábamos qué había pasado, por qué había terminado esa historia de amor que tanto nos había hecho soñar. Algunos hablaron de diferencias irreconciliables, otros de la presión mediática, y otros de posibles terceras personas. Pero, al final, lo único que quedó claro fue que la pareja había decidido tomar caminos separados. En el mundo del espectáculo, las separaciones son comunes, pero cuando involucran a una pareja tan querida y admirada, el impacto es mayor. La noticia de la separación fue un golpe duro para sus fans. Muchos lamentaron el final de este cuento de hadas, y se preguntaron qué había salido mal. En las redes sociales, los mensajes de apoyo y cariño hacia ambos fueron constantes. Los fans, que habían sido testigos y cómplices de su amor, expresaron su tristeza y su apoyo a través de mensajes en redes sociales, demostrando el cariño que sentían por ambos. Después de la ruptura, tanto Kerem como Hande continuaron con sus carreras profesionales. Ambos demostraron ser grandes profesionales, y siguieron cosechando éxitos. A pesar de la separación, nunca se faltaron al respeto, y siempre demostraron admiración mutua. La separación, aunque dolorosa, no afectó su profesionalismo. Ambos siguieron trabajando, participando en proyectos importantes, y demostrando su talento. Recuerdo que, en varias entrevistas, ambos hablaron con cariño sobre su relación. Y, aunque el final de su historia fue doloroso, siempre guardaron buenos recuerdos de su tiempo juntos. Demostrando madurez y respeto. Fue admirable ver cómo, a pesar de la ruptura, ambos mantuvieron una actitud respetuosa y madura. No hubo escándalos, ni declaraciones polémicas. Ambos se enfocaron en sus carreras y en su bienestar personal. Hoy en día, tanto Kerem como Hande han continuado con sus vidas. Ambos se encuentran en diferentes proyectos profesionales. Hande ha seguido triunfando en la actuación, y Kerem también ha tenido grandes éxitos en la industria del entretenimiento. Y, aunque ya no están juntos, el recuerdo de su amor sigue presente en el corazón de sus fans. Sus fans los siguen, los apoyan en sus proyectos, y recuerdan con cariño su historia de amor. Su historia de amor, que comenzó en la pantalla, y se convirtió en realidad, nos demostró que el amor puede surgir en cualquier lugar, y que a veces, los sueños se hacen realidad. Nos enseñaron a creer en el amor, en la magia, y en la posibilidad de que el amor de novela se haga realidad. Nos mostraron que el amor, aunque a veces efímero, es una experiencia valiosa que nos permite crecer y aprender. Y, para finalizar, ¿qué opino yo? Bueno, creo que la historia de Kerem y Hande es una muestra de que el amor, a veces, es impredecible. Que puede surgir en cualquier lugar, y que no siempre tiene un final feliz. Pero, aún así, su historia nos regaló momentos inolvidables, y nos hizo creer en la magia del amor. Personalmente, creo que su historia nos enseñó mucho sobre el amor, sobre el respeto, y sobre la importancia de vivir el presente. Me encanta cómo su relación trascendió la pantalla, y cómo nos hicieron soñar a todos. Aunque el final fue triste, creo que ambos aprendieron mucho de esta experiencia, y se quedaron con hermosos recuerdos. Además, ambos son personas talentosas y merecen toda la felicidad del mundo. Creo que su historia nos dejó una lección importante, que el amor, aunque a veces duela, siempre vale la pena vivirlo. Así que, para mí, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un ejemplo de que el amor, aunque a veces duela, vale la pena vivirlo. Y, sobre todo, nos enseña a disfrutar cada momento, y a creer en la magia del amor. Creo que lo más importante es recordar los buenos momentos, las risas, la felicidad que compartieron, y aprender de la experiencia. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta historia de amor que, en mi opinión, es digna de una película. ¿Qué les pareció a ustedes?
¿Qué recuerdan de esta pareja? Me encantaría leer sus comentarios, sus opiniones, y sus anécdotas sobre Kerem y Hande. No duden en dejarme un comentario aquí abajo. Recuerden que me encanta leer sus comentarios, y saber qué piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y ahora, para no olvidarnos, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Y recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Chao.